Buenas tardes, mi nombre es Carol Patricia Bocanera Grajales, soy estudiante del tercer semestre de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de la ciudad de Cali. Para hoy tenemos los hitos históricos del modelo del desarrollo dominante. En esta lectura me pude dar cuenta que existía una palabra clave, que era el desarrollo, ya que para la época de los ortodoxos era solo una creencia, donde el único propósito era hacerle creer a los demás que las grandes potencias eran quienes manejaban el capital. O sea, no existía nadie más supremos que las personas que eran ricas en aquel entonces. El desarrollo para ellos no era solo modernidad como la vemos nosotros, que es avance, tecnología, ciencia, y todo ese tipo de cosas, no. Para ellos el desarrollo se daba en el éxito cuando lograban acumular ciertas riquezas, sin importar de dónde provenía dicho capital. En el siglo XVI, que fue la época de la conquista, el mundo se dividió entre colonias y metrópolis, convirtiendo a cada uno de estos en civilizados y bárbaros. Con ese nuevo pensamiento se logró que el capitalismo fuera la máxima supremacía y que todo lo existente pudiera convertirse en mercancía. Ya para 1533 hubo una especie de tregua entre dos países, que fue España y Portugal. Ellos firmaron este acuerdo con el ánimo de que cada uno pudiera navegar por las aguas del Atlántico, eso sí, con algunas restricciones hidrográficas, podría decirse, en el mar, donde tenían ciertas limitaciones para poder descubrir nuevos mundos que ellos le llamaban a nuestro continente americano. Ahí es donde surge, podría decir, la de un conquistador que nos han vendido mucho, que vino a estas tierras, donde a raíz de los años y de lecturas y de ir conociendo la historia, me he dado cuenta que de España enviaban a las aguas solamente y exclusivamente, valga la redundancia, a los peores delincuentes de la península ibérica. Ellos eran los que venían a naufragar estas aguas. Entonces, imagínate pues, ¿quién nos descubrió? ¿Por qué hacían esto? Ellos lo hacían con tres propósitos cuando enviaban a alguien a navegar. Primero, era para desocupar la península porque veían que estaba sobrepoblada. Segundo, porque las cárceles igualmente estaban sobrepobladas y necesitaban irse deshaciendo de esos peores delincuentes. Y por último, querían que el nuevo mundo, es decir, nuestro continente, fuera siendo habitado por esa gente y así mismo su raza pues se fuera expandiendo. Y al fin y al cabo, pues de cierta manera lo lograron. Para el siglo XIX ya fue, yo diría que la época del racismo, donde se marcó más, donde hubo la esclavitud y todo ello, ya que éramos catalogados y bueno, yo digo éramos, ¿no? En esa época eran catalogados por color, por creencia. Entonces, en este siglo fue donde se marcó, yo diría que el racismo. Y la Segunda Guerra Mundial trajo un tratado que se llama el Tratado de Versalles. Allí se firmó la paz entre los países aliados y Alemania para hacer como una pequeña tregua pues, de todo lo que se venía desarrollando durante esta época. Para la Segunda Guerra Mundial, este tratado de Torcedilla se vino a pique porque ellos se dieron cuenta de que lo que iba en contra de su economía no les convenía y entonces estaba afectando mucho su poder. Entonces decidieron definitivamente anularlo. Ahí hizo que las nuevas potencias fueran ya
las nuevas potencias ya fueran tanto Estados Unidos, la Unión Soviética, que hoy en día es conocida como Rusia. Ya para 1949, Truman, quien fuera el presidente de los Estados Unidos en aquella época, él lanzó un discurso. En este discurso se conocieron dos palabras modernas, que puede ser desarrollo y subdesarrollo, donde él quería que todos se involucraran, grandes países, pequeños países, cada uno tuviera una economía, y esto le hizo basado en el pensamiento keynesiano, el cual consiste en que hayan varios modelos económicos, haya equilibrio, haya bienes y servicios, haya modelos clásicos, entre otros. Para 1960, Walt Royston fundamentó la teoría del despegue, es decir, que toda economía, para poder arrancar como tal, tenía que pasar por 5 etapas. De esta manera hizo más que demostrar el camino que debía seguir los países menos desarrollados para llegar a la modernización. Ya para el siglo XVIII, tras la evidencia sobre las creencias que ya hacían dudar a las personas entre lo político y lo religioso, se pudo establecer como más a fondo quién eran los ricos y quién eran los pobres, y que en esa época la diferencia entre un rico y un pobre era entre 2 era 1, pero a medida que iba avanzando, la brecha era más grande para diferenciar entre un rico y un pobre. Yo diría que hoy en día estamos igual, no hemos tenido avance, porque es que nuestros modelos de desarrollo van enfocados a otros modelos, no tenemos algo propio, autóctono, nuestro, no. Si aquí en Colombia vemos que en los Estados Unidos está el iPhone 24, de igual manera lo tenemos que tener a como de lugar. No hay un modelo, una concientización de qué es lo que somos, cuáles son nuestras raíces, cómo podemos hacer las cosas, y que no hemos sabido aprovechar nuestros recursos naturales. Yo pienso que Colombia, si fuera más agrícola, de otra manera, tendríamos unas riquezas totalmente extraordinarias. Y no nos hemos concientizado de eso, de que ya no tenemos nuestra propia autonomía. Siempre nos regimos y hacemos y deshacemos lo que digan otros modelos económicos. Y un ejemplo claro de ellos, aquí el Valle del Cauca, por donde miramos hay caña de azúcar. Si miro para acá caña de azúcar, para acá caña de azúcar, y no hemos concientizado de que tenemos territorios que pueden ser fértiles para otro tipo de agricultura. Muchísimas gracias.